En este canal ya sabéis que de vez en cuando toca hablar de cosas un poco distintas, generalmente pues bueno, siempre vinculadas al mundo del cómic, al mundo del cine, al mundo de la televisión. En ocasiones hablo de algunos temas de los cuales pues bueno, me voy documentando a través de internet, a través de bibliografía que tengo pues en alguna de las estanterías, pero a raíz de hacer el vídeo en el que os enseñaba pues bueno, un poquito lo que son todos los libros de arte conceptual y de cosillas relacionadas con todo el tema de Harry Potter que hice hace unas semanas, me he dado cuenta de que nunca os había llegado a enseñar lo que es pues bueno, algunos de los libros que yo más o menos manejo cuando estoy hablando de algunos de estos temas o cuando escribo algún artículo o cuando hago alguna cosita por el estilo. Por eso hoy me apetecía traeros este vídeo enseñándoos pues bueno, algunas de las cosas que tengo en mis estanterías y que digamos que me ayudan en estos procesos que generalmente suelen ir vinculados un poquito más al mundo académico y que no dejan de ser lecturas que personalmente considero muy interesantes y sé que a mucha gente al otro lado de la cámara pues bueno, le interesan cositas más allá de leer el cómic, el análisis por ejemplo de la obra o el análisis de un contexto histórico. En un principio había pensado en enseñar todos, pero por un lado, bueno, como mi tesis está centrada en todo lo que es el tema de Disney, temas de cuentos de hadas y cosillas así, tengo una bibliografía que flipáis. Es algo que en un principio me molestó cuando empecé con todo el tema de la tesis, porque digamos que yo no tenía ese acceso de primera mano a gran parte de los libros o gran parte de la documentación, pero a día de hoy admito que estoy bastante orgulloso de todas las obras que tengo relacionadas principalmente con lo que es, pues bueno, el periodo de Disney como tal, a cargo de los estudios. Dejad por aquí abajo en la caja de comentarios si os apetece que en algún momento retome esta idea, justamente centrándolo pues bueno, en esos libros un poquito más de análisis, más de arte conceptual relacionados con todo lo que es el mundo Disney. Pero como digo, todo esto lo he dejado fuera. He cogido una selección de nada, de 8 cositas muy específicas relacionadas pues con el mundo del cómic, con el mundo del cine, con el mundo también un poquito de lo que es el coleccionismo de juguetes y con una cosita externa que a mí personalmente me resulta muy interesante, que a lo mejor no va tan en relación como esto, pero no deja de estar vinculado en muchas ocasiones pues bueno, al mundo de la ilustración, de la revista. Justamente esa obra de la que os hablo es esta, es un recopilatorio en 3 tomos con la historia de las revistas Pin-Up de Diane Hanson. Me parece una obra espectacular, no me la he leído entera, pero reconozco que sí que en momentos muy concretos pues bueno, he leído alguna cosita, la he consultado, le he echado un vistazo. Evidentemente en casos como el mío este no es un libro de cabecera, sino algo más para consultar de manera anecdótica, pero me parece una obra fascinante. Como digo, está dividido en 3 tomos, este es el primero, es el que va más o menos desde 1900 hasta prácticamente lo que es la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Este segundo tomo ya nos adelanta un poquito más en cuanto pues bueno, a ese periodo posguerra y hasta prácticamente los años 60, y cierra ya sí que sí con ese desarrollo de la década de los años 60, de los años 70, y que es desde luego ya todo un poco más de apertura sexual en ese sentido, que era pues el tono que estaban adquiriendo todo el tema de las revistas Pin-Up. Como digo, esto no va vinculado estrictamente al mundo del cómic, pero quería hacerle mención porque me parece una obra increíble. De hecho, tal y como ya la conseguí, no sé si a día de hoy sigue disponible, pero estaba en el FNAC por apenas 10 euros. Tiene una cantidad de referencias históricas, tiene una cantidad de ilustraciones, tiene una cantidad de información en general, un análisis muy exhaustivo. No sé si Tasken ha traído esta misma edición en español, pero repito que si os gusta más lo que a lo mejor es el mundo de la ilustración dentro de revistas, al margen pues un poquito del tema cómico, del tema de animación, me parece algo definitivamente recomendable. Hablábamos de tema ilustración, hablábamos de tema de cómic, que es algo que voy a dejar para el final, y pasamos a lo que es el mundo del cine de animación. El mundo del cine de animación me parece un mundo súper interesante. De hecho, estuve hablando una vez con Esteladia, que tiene una gran cantidad también de bibliografía al respecto. El mundo de la animación a mí me parece fascinante porque no solo te obliga a conocer otros aspectos que a lo mejor tienes dentro de mundos como el de la ilustración o como el del cómic, como puede ser pues anatomía, color, composición de la imagen, sino que te obliga también a pensar de una manera mucho más secuencial, de una manera mucho más continua, ya que digamos que la composición no es únicamente una ilustración suelta o dentro de un contexto, sino que tiene que tener una consecución lógica. Justamente aquí lo que hace Gian Alberto Bendazzi en Cartoons, en 110 años de cine de animación, es hacer un recorrido muy exhaustivo, muy largo, por todo lo que es pues bueno, el cine de animación desde prácticamente sus inicios a finales del 19. Digo a finales del 19, aunque ya sabemos que con todos estos temas los compartimentos nunca son estancos. Con esto de la historia ya sabemos que es muy complicado hablar en absolutos. Justamente por eso me parece una obra muy loable, y si os gusta el cine de animación yo la recomiendo muchísimo. Esta de hecho la conseguí en su momento, creo que en el Vips, como por 6 euros. Hay una cantidad de referencias increíble, me atrevería a decir que son centenares, si no son miles, de películas, de equipos de dirección, de gente que se dedica a la ilustración dentro de todo lo que es el mundo de la animación como tal. Posiblemente el único fallo, muy entre comillas, que le pueda encontrar es que está todo dividido de manera como muy monográfica, digamos que son páginas, pequeños bloques o pequeños módulos
destinados un poquito a lo que es la explicación de la historia del cine de animación mucho más modular, bien sea pues por países, por autores, por estudios, por películas, pero reconozco que hace una labor muy buena porque hay cine de animación en países, puede que no sea cine europeo, puede que no sea a lo mejor cine norteamericano con una mayor distribución, pero desde luego no deja de lado pues cosillas como Zagreb o como Irán, incluso relacionándolo pues también un poquito con las cuestiones estéticas de cada movimiento cultural o de cada religión predominante en el país del que nos está hablando. Ventaja, lo tenéis en inglés, lo tenéis en italiano, lo tenéis en francés, lo tenéis también en español. No sé exactamente ahora mismo si está descatalogado o no, pero no creo que sea tampoco muy complicado de encontrar. He dicho al principio que iban a ser 8 libros, actualmente van a ser 9 porque acabo de acordarme mientras estaba hablando del libro de cartoons que tenía este pequeño tomito guardado en la mesilla de noche de Luis Gómez Mesa, Los films de dibujos animados. Es un libro del año 1930 y es algo que me parece una obra asquerosamente loable. Muchas veces hablamos de que en España pues siempre vamos con retraso respecto a todos los temas de investigación, pero tenemos aquí una pequeña obra que de hecho no es tampoco excesivamente complicada de encontrar. Yo me la compré de segunda mano en una feria que suele haber de manera que anual. Es un pequeño tomito, de hecho, bueno, incluso veis una pequeña diferenciación porque todo lo que es esta parte más clara es como más de cuaderno, más para que cada uno tome notas, pero sí que es verdad que para ser los años 30 en España, antes de todo lo que son los temas de la guerra civil, de que hubiera a lo mejor pues un pequeño parón cultural, este autor, Luis Gómez Mesa, repito, ya estaba investigando en cierta medida pues bueno, lo que eran las primeras producciones de Disney, de los estudios Fleischer, algunos pequeños tanteos dentro de los estudios Warner, nos habla de los inicios del cine con el zoótropo, nos habla de figuras como Renault, nos incluye también algunas pequeñas reproducciones de cortometrajes, en este caso de una película de animación francesa, y como digo me parece un primer tanteo muy olvidado dentro de todo lo que son este tipo de investigaciones. A día de hoy se están publicando pequeñas monografías con algunas cuestiones como las reflexiones que tenía Walter Benjamin o Sergei Eisenstein sobre la obra de Disney, así que desde luego si hay algún editorial que todavía no se haya hecho con los derechos de este libro, personalmente creo que ya están tardando. Pasando, como os comentaba, a todo lo que es el mundillo del coleccionismo, ya sabéis que a mí los muñecos de vinilo y de resina me vuelven absolutamente loco y justamente por eso quería recomendar esta edición que además está en español, también la tenéis en inglés si os interesa, de Resin Toys. Digamos que el subtítulo posiblemente no le haga tanta justicia. Crea tus propios muñecos con resina. Esto es algo que yo siempre he tenido ahí como clavado en plan espinita, el hecho de conseguir llevar a cabo una figura. De hecho yo creo que no lo había pensado, pero posiblemente sea una de mis mayores metas en la vida. El caso es que yo me lo compré pues bueno, esperando que me enseñaran un poquito más sobre lo que es el proceso pues de esculpido, de vaciado, digamos un poquito todo lo que es ese proceso más creativo, más técnico, más artístico, más artesanal. En ese sentido creo que peca un poquito de clickbait bibliográfico, pero reconozco que me ayudó muchísimo a conocer pues bueno, los procesos y las creaciones de algunos autores que yo por aquel entonces no conocía, como pueda ser Bart. Bart para mí posiblemente sea uno de los mejores artistas que hay, o por lo menos que tiene un tratamiento estético más acorde a lo que a mí me gusta. Si no recuerdo mal, también menciona a Sackler, que posiblemente sea uno de los artistas de juguetes de resina y de vinilo más irreverentes. Yo creo que es uno de los más rompedores en cuanto a todas sus creaciones. Todas tienen un matiz de carácter y de compromiso político, social, religioso. La verdad es que me parece increíble. Paul Shea, Mia de Milazzo, John Knox, sí que deja bastante de lado todo lo que es el tema de Kid Robot, cosa que me parece genial porque además, bueno, digamos que ya perdía un poquito ese carácter de juguete de artista para convertirse en algo un poco más industrial que a la vez ha contribuido muchísimo a todo lo que es el desarrollo de algunos artistas. No obstante, me parece muy recomendable, un pelín caro en este caso sí, para lo que es el contenido, pero bueno, las imágenes son de una calidad espectacular, pero recoge lo que posiblemente sean las mejores obras de estos artistas, pues bueno, hasta el año 2014. En principio no quería enseñar libros de arte conceptual, pero es que este tenía que enseñarlo sí o sí. Star Wars Costumes, The Original Trilogy, creo que también lo tenemos en español. Creo que la cantidad de texto en este caso sí que puede justificar a lo mejor lo que es esa diferencia de precio con lo que tenemos en castellano, pero desde luego me parece un indispensable para prácticamente todos los fans de lo que es la saga original de todo el tema de Star Wars. Sí que a mí me decepcionó un poquito porque yo esperaba ver a lo mejor más piezas de arte conceptual, más fotografías, pues bueno, de esas fuentes de inspiración. De hecho yo en un principio lo compré para una serie de artículos que estaba pensando en aquel momento sobre todo lo que era la influencia japonesa estéticamente en lo que es la obra, pues bueno, inicial de Star Wars. ¿Me parece mal libro? Desde luego que no, porque la verdad es que el contenido es espectacular, una cantidad de planos de detalle. De hecho yo creo que para gente que esté dentro de todo lo que es el tema de recreacionismo, de cosplay, de asociaciones vinculadas a todo el tema de la Guerra de las Galaxias, me parece que es una de las mayores fuentes que se
puede tener en relación a todo lo que es la creación mucho más de vestuario, mucho más de composición de los personajes, fotografías de prácticamente todos los vestuarios, pequeños recortes de tela, puedes ver las texturas, los cambios de color, incluso la evolución de algunos de los trajes, pues como pueda ser el de Boba Fett. ¿Es caro? Con ganas. ¿Que el precio lo vale? También. Os habré intentado ir dejando algunas imágenes mientras haya estado hablando de este libro, porque desde luego me parece algo asquerosamente visual, una de las cosas más llamativas de Star Wars que he visto jamás hasta la fecha. No os voy a mentir, tampoco es que me dedique a coleccionar libros de Star Wars, pero el caso es que me parece una obra tan bonita, tan increíble, que por mucha imagen que os deje, desde luego yo creo que no le hacen justicia. Pasamos ahora sí que sí a lo que es el mundo del cómic. He querido dejar fuera, pues bueno, algunas cositas como crónicas ilustradas y, como digo, pues algunos temas de arte conceptual y cosillas similares. Al margen de todo esto, es posiblemente de lo que más libros tenga. De hecho, por aquí tengo también el libro de Brian Michael Bendis en cuanto a creación de guión, que tampoco le he querido meter. Y en primer lugar, de Gerardo Vilches, Breve historia del cómic. Este es posiblemente uno de mis libros de cabecera cada vez que tengo que hablar de cómic, porque me parece un compendio muy bien resumido de todo lo que es una visión panorámica, evidentemente dentro de lo que le permite la extensión del libro, de lo que es la historia del cómic. Cada uno de sus capítulos está dedicado, pues bueno, a un pequeño periodo histórico, a una relación entre algunos autores. Por ejemplo, en el caso del manga sí que es una visión mucho más general, pero también relaciona con algunas cuestiones de animación, con algunas cuestiones de cómic occidental. Repito que dentro de lo que es la breve extensión de todo lo que es esta obra, me parece algo que es totalmente de cabecera. De hecho, me acabo de dar cuenta de que tengo aquí un marcapáginas, bueno, son marcapáginas que en realidad es mitad de una tarjeta de un estudio de diseño. ¿Esto qué capítulo es? Los 80 década de cambios. Azarelo. Ah, pues mira, sí. Como digo, me parece un libro totalmente de cabecera para los amantes del mundo del cómic. De hecho, es algo que recomiendo mucho porque es barato, es muy ligero de leer y la cantidad de información, incluso la cantidad de bibliografía que incluye lo que es al final del propio libro, me parece de un trabajo digno de admirar. The Classic Era of American Comics es un libro que no sé ni siquiera cómo conseguí. Creo que estaba como en el Vips, de estos que descuentan de vez en cuando y los dejan a 5 euros. Es una tontería, no sé ni siquiera cómo este cómic realmente ha llegado a afectarme, en el sentido de que hay algunas ideas aquí que he llegado incluso a incluir dentro de todo lo que es el tema de mi tesis, pero me parece una obra monográfica que recorre apenas 20 años. Habla muy bien de cómo en esa época se hace un cambio, se hace una pequeña transición que va desde, digamos, el cómic a lo mejor un poquito más naif que arrastrábamos a principios del siglo XX, finales del XIX, cómo se cambia hacia lo que es una visión mucho más superheroica, mucho más de aventuras, cómo poco a poco también se va incluyendo algunos factores mucho más vinculados incluso con todo lo que es el cine de la Universal respecto a temas de terror. Ya en los años 40, acercándonos a los 50, todo se magnifica mucho más. Tenemos cómic infantil, tenemos cómic de vaqueros, tenemos también una inclusión de todo lo que es, pues bueno, ese cómic, esa novela romántica de una manera mucho más gráfica. En este caso posiblemente a lo mejor sí que es algo, digamos, más sesudo, más densito, pero si os interesa este periodo histórico, si os interesa ese primer boom de todo lo que es el mundo del cómic en el contexto norteamericano, me parece una obra magnífica. Por favor, decidme que este libro no merece la pena solo por esta comparativa. Luis Gasca y Asier Mensuro trajeron hace unos añitos este libro de la pintura en el cómic. Me parece un libro a lo mejor mucho más pensado, un libro para pararse un poquito más a reflexionar que algunos de los anteriores, que eran como algo más informativo. En este caso además creo que vinculaba de manera mucho más exacta, digamos, lo que es el arte tradicional con el arte más contemporáneo, el arte más pop, y hace una visión que a mí me gusta bastante de todo lo que es la pintura en el cómic en la pintura, cómo se van viendo los distintos periodos históricos en el mundo de la viñeta, cómo el mundo de la viñeta refleja, aunque releídos de manera mucho más contemporánea, algunas cuestiones de la historia del cómic, algunas cuestiones de la historia social. Hablamos del Guernica, hablamos de la gran ola de Kanagawa, hablamos de la libertad guiando al pueblo, hablamos, por favor, de esta obra de Toulouse-Lautrec, la cual vemos revisionada en clave de Vengadores. Me parece absolutamente espectacular. Una gran cantidad de referencias de esa relectura, como digo, del mundo artístico mucho más aurático, mucho más clásico, algo que no es complicado de encontrar, pero sí que posiblemente sea de manera monográfica uno de los mejores libros que hay al respecto. Tanto desde el punto de vista del cómic como del videojuego, digamos que se intenta justificar esa relación del arte más clásico con el arte más contemporáneo a través de esas referencias, a través de esos procesos plásticos, y creo que este es el libro que básicamente acaba por justificar todo. Después de esto, que nadie diga nada, porque desde luego creo que intentar desvincular el mundo del cómic del mundo del arte
me parece uno de los mayores errores conceptuales que se puede llegar a hacer desde el punto de vista artístico. Y ya para terminar, porque no quiero alargarme mucho más, hablando de cuestiones mucho más monográficas, saliéndonos de periodos históricos y de cosillas similares y centrándonos en autores, en personajes, en cositas, pues bueno, mucho más individualizadas, mucho más personalizadas. Wonder Woman, el feminismo como superpoder, de Lisa McCausland. Lo tengo firmado porque la salté en este salón del cómic pasado para que me lo firmara junto a María, y reconozco que todavía no lo he conseguido terminar. Siempre voy cogiendo el siguiente capítulo, voy leyendo algunas páginas, pero siempre lo acabo dejando en la mesilla de noche para darle, pues bueno, prioridad un poquito a lo que son los cómics para intentar reseñar para el vídeo de reseñas del mes. Pero puedo decir sin ninguna duda que de todos los libros que tengo mucho más, digamos, de tesis, mucho más de investigación, es el más ligero de leer que me he echado al cuerpo en años. De hecho, es algo que me preocupa un poco porque a veces me ha pasado con Lisa McCausland, que escribe de manera tan ligera que vas leyéndola, vas cogiendo ritmo y cuando quieres darte cuenta te has pasado 3 páginas, no dices, wow, relaja, que me acabas de dar una cantidad de información que flipas y todavía tengo que asimilar lo que me has estado contando al principio del capítulo. No es la primera vez que tengo que releerlo, tampoco es la primera vez que descubro de manera totalmente casual una pequeña joyita que me ayuda en mi caso concreto con todo el tema de la tesis doctoral. No de manera intencionada porque a lo mejor no es una referencia directa, pero creo que lo bueno que tiene Lisa McCausland es que sabe contextualizar muy bien. Sabe darle un contexto histórico, sabe darle un contexto social, sabe generar una historia en torno a la obra, en torno al personaje, en torno al autor, que te ayuda a construir una idea tan clara y tan bien compuesta de todo lo que es, pues bueno, en este caso Wonder Woman y todo lo que la rodea, que el hecho de que esta señora no esté escribiendo más libros sobre el tema me parece prácticamente una herejía. Información de primera mano, información documental, referencias a periódicos, a publicaciones, a cómics de la época, referencias estéticas, referencias conceptuales, ya no solo sobre la obra, sino todo lo que estaba detrás de esa serie de autores y de autoras que compusieron el mundo de Wonder Woman, que así como digo que el resto creo que son indispensables o que pueden ser muy útiles, que pueden ser libros de cabecera, de referencia, este me parecería un libro prácticamente obligatorio para todas aquellas personas que estén investigando, que estén documentándose y que estén leyendo cositas sobre tema de cómic y que quieran escribir al respecto. Y ahora ya sí que sí, para no alargar el vídeo mucho más, aquí terminamos con lo que son estas pequeñas recomendaciones. Repito, era simplemente una selección de 8 o 9 libros. Me gustaría que me dejarais por aquí debajo, pues bueno, si tenéis algún libro similar que os gusta recomendar, al cual acudís, pues bueno, un poquito más a modo de consulta. Me gustaría también saber si tenéis alguno de estos, qué opináis, si os gusta, si creéis que no merece la pena. Y desde luego ahora sí que sí, aquí acabamos con el vídeo. La semana que viene creo que habrá un vídeo el fin de semana y posiblemente otro unos días después, porque el sábado me voy al salón de cómic hispano-francés de Jaca con María. Tenemos 2 billetes que los tengo ahí encima y me arrepiento de no haberlos cogido porque me parecen una preciosidad. Salimos muy tempranito, por lo cual ya os aviso que posiblemente en ese vídeo la cara que yo lleve sea un poquito de mierda, pero tengo muchas ganas de asistir. Es el segundo año que lo hacen, tiene muy buena pinta y no sé, estoy un poco expectante. Así que lo dicho, os dejaré también por aquí debajo, como siempre, todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.